Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba, encuentro con la memoria del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hoy vamos a entrevistar a un viejo luchador, un luchador incansable, un hombre que ha dedicado una buena parte de su vida a luchar por Cuba y la democracia. Tony Calatayud, Antonio Calatayud, un santiaguero. Vamos a conversar con él sobre la lucha en Cuba y, por supuesto, su participación en el exilio, ya que él es de los exiliados, hablando en tiempos de los más remotos, de los más lejanos. Tony, gracias por estar acá. Un privilegio, hermano. Te agradezco profundamente, Tony, que hayas aceptado esta invitación. Tony, naciste en Santiago de Cuba. Ciertamente, ciertamente. Para nosotros un doble orgullo. Nosotros los santiagueros decimos que somos 3 veces cubanos. Santiagueros, orientales y cubanos. Bueno, yo soy de los que digo que Santiago tenemos que separarlo del resto de la isla de Cuba, porque realmente ustedes nos han traído tantos problemas. Pero tantas soluciones, porque de los 142 generales de la guerra de independencia, 32 nacieron en Santiago de Cuba. La entrega y el coraje de los santiagueros por la nación cubana es indiscutible. Eso es una broma con quien yo juego mucho, con Ramiro Gómez Barruecos. Claro. Como un amigo que le digo, no, a Santiago tenemos que separarlo. Un querido hermano. Un querido hermano, un gran hombre también. Tony, ¿cómo te involucraste en la lucha política? Bueno, primero, yo era estudiante allá en Santiago de Cuba y vino el 10 de marzo. Yo tenía 11 años y eso me golpeó enormemente porque uno cree que cuando uno tiene 11 años, 10 años, no tiene conciencia política, ¿no? O no sabe lo que está pasando en el mundo. Y honestamente eso me golpeó profundamente la ruptura del ritmo constitucional. Y cuando tenía 17 años, más o menos, me incorporé a la lucha contra el gobierno de Batista. Y estuve en esa lucha y llegó en 1959 el triunfo de la revolución, todo el mundo con esperanza de que se iba a restablecer la Constitución del 40, la democracia, los partidos políticos, las elecciones libres, los derechos humanos, y resulta que el núcleo central del 26 de julio era un grupo totalitario, criminal, abusivo, comunista, y yo desde febrero del 59 me viré contra los comunistas. Públicamente, porque yo era dirigente estudiantil. ¿Dónde estudiabas en ese momento? En el Instituto de Santiago de Cuba. Yo era dirigente estudiantil, tenía honestamente un enorme control de aquella instituto que tenía casi 1.200 estudiantes. Era histórico el Instituto de Santiago de Cuba porque ahí salieron muchos héroes y muchos mártires de aquella lucha. Y entonces, usando esa tribuna pública y ese poder que tenía, en aquella época yo publiqué una revista Voz Nueva y tenía un programa de radio, Radio Tribuna Popular, a los 20 años. Y con todos esos atributos y controles e influencias que tenía y el hecho del blindaje que yo venía de la revolución, yo me enfrenté públicamente. Si no podían ponerte el cartelito, no me podían que eras batistiano y cosas como esas, que aunque ellos, el calificativo de ellos siempre, aunque fuera revolucionario. Aunque Pedro, déjame decirte lo que ellos actuaron brillantemente, inteligentemente, como lo ha hecho el enemigo, hay que reconocerlo. Por ejemplo, tú conspirabas, tú eras un muchacho bueno, que no tenía ningún, vamos a decir, expediente negativo político, porque eras hasta un hombre muy joven. Ellos te cogían preso porque tú estabas conspirando contra el comunismo y cogían a un sargento del ejército y a un cabo de la policía que nunca habían cogido preso porque no había hecho nada malo. Involucrarlo contigo y lo decir que tú eras involucraban batistiano. y salía la foto en el periódico,
tú con un cabo de la policía de tiempo de Batista y un sargento de Moncada de tiempo de Batista. Entonces, ¿qué pasaba? La gente decía, caramba, Pedro es muy buena gente, pero mira con qué gente se ligó. Y ahí mismo ya, como cuando cogieron preso a Cubela, que fue a la televisión Fidel Castro y dijo, bueno, ya le conocemos las debilidades de Cubela, implicando que era homosexual o bisexual. Todo lo que es se le decir, ocurriera. todo lo que pueda a difamarse de una persona, esa gente eran expertos. Fueron expertos en eso. ¿Y qué actividad realizaste dentro de Cuba ya en la conspiración? Bueno, primero lo hice públicamente, en denuncias públicas. Más escribí un artículo que se llamaba La resurrección de los apátridas, febrero o marzo, abril del 59, donde acusé la infiltración comunista en el ejército rebelde y terminé el documento. ¿Le llamaste apátrida a los comunistas? La resurrección de los apátridas. Y entonces terminé diciendo, no queremos una Cuba americana, estadounidense, ni una Cuba soviética, queremos una Cuba cubana. Creo que todavía pienso igual. Esa es la verdad. Y bueno, entonces yo creo que me preguntabas... Ese ha sido, Tony, perdona, sí, básicamente el pensamiento de la mayor parte de los cubanos que hemos enfrentado al totalitarismo. Y viene de José Martí, Cuba, sin patria pero sin amo. Exacto, exacto, completamente. Y entonces me preguntabas, claro, inmediatamente me di cuenta de que se había entronizado en el país una dictadura popular en aquel momento, porque ellos, con el control que tomaron de la prensa radial, escrita y televisada, el banco, la aduana, todos los medios de la educación. Y los organismos de masa que crearon enseguida. Exacto. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que estamos en presencia de un aparato donde había que conspirar. No podía hacer otra cosa que conspirar. Y pasé de la denuncia pública al silencio y a la conspiración. O sea, y me incorporé al principio en dos movimientos. Primero en el MRR. Bueno, fue el primero de los movimientos y uno de los más notables. Que ahí estábamos, por ejemplo, varias personas, profesores de la universidad, fueron los que me llamaron para incorporarme al MRR, sobre todo el doctor Rivero. Pero después Guillermito Balar, que estuvo muchos años preso, una familia heroica, valiosísima. Imagínate tú que me llama a desayunar y me dice, Tony, nos vamos a alzar. Estamos hablando, ese fue ya en algún momento del 60. Quizás los últimos meses del 60 he brincado muy rápido. Y yo le dije, sí, cuenta conmigo. Bueno, nos hubieran matado a todos, pero es decir, en la juventud cubana, a diferencia, Pedro, de lo que la gente crea, la juventud cubana despertó. Esas nuevas generaciones, más mucha gente que había hecho revolución. Es decir, las cárceles de Cuba y los cementerios de Cuba están llenos de gente que fueron miembros del 26 de julio sí, y de miembros del ejército rebelde, porque honestamente los que lucharon contra la dictadura de Batista no eran comunistas. El comunista era el núcleo central que engañó al propio revolucionario. Hay que recordar, y lo hemos comentado en más de un programa, que la mayor parte de las organizaciones que se constituyeron para luchar contra el totalitarismo castrista procedían de la cantera revolucionaria. Claro. Y que muchas de estas personas que fundaron estas organizaciones, como el propio MRR, se sentían muy orgullosos con utilizar el término revolucionario, el MRP, el MRR, el 30 de noviembre. Todos se identificaban con la revolución, sin que esto quite de que también hubo muchas personas que nunca fueron revolucionarias que enfrentaron la dictadura. Oh, sí, sin lugar a dudas. Yo te digo una cosa, hay una percepción equivocada de que ahora, después de tantos años, toda la población era revolucionaria, era fidelista. No es así. Lo que ocurrió es que cuando vino la invasión, que yo tuve el honor de participar, se fracasó por la traición de la política americana y un grupo de circunstancias. Vino después la crisis de los cohetes y al fracasar la liberación de Cuba en ese momento, al venir el pacto Kennedy-Khrushchev y la negociación que salvó a Castro por segunda vez en un periodo tan corto como un año y pico, ahí sí vino una especie de losa funeraria, pesada losa funeraria. Fueron los años más difíciles. Fueron la conciencia de cubanos, porque la gente dijo, vino la brigada y fallamos.
Vino la crisis de los cohetes y se quedó Fidel Castro. Entonces la gente dijo, aquí nada más que hay dos cosas, o bajamos la cabeza o nos vamos del país. Y un grupo minoritario, bueno, nosotros vamos a seguir conspirando, nosotros vamos a alzarnos en el escambray. Bueno, imagínate, como tú sabes perfectamente, que eres un experto en eso y un protagonista, que hasta en los llanos de Camagüey, Matanza y Pinar del Río se norte de las villas, se alzaron en todas partes, los cubanos. Las guerrillas se extendieron en Cuba de un extremo al otro de la isla, incluyendo la provincia de La Habana. Ciertamente, lo cual le demuestra una enorme rebeldía. La entrega y el coraje, pero Tony, regresemos al año 60. Sí, vamos a brincar. Entonces, en el 60 empezaste a conspirar abiertamente con estas dos organizaciones. Pero te menciono que, por ejemplo, en las elecciones que hicimos en el instituto el segundo año, ya los que eran contrarios directamente eran comunistas. Y la candidatura nosotros sacó en el Instituto de Santiago de Cuba, que supuestamente estaba en el núcleo de la revolución. 722 contra 91 ganamos. En el Instituto de Santiago de Cuba, en el 60, con un mensaje anticomunista. Quiere decir que como te repito, Playa Girón, el fracaso y el fracaso de la crisis de los cohetes cambió el escenario político, pero en el momento que ocurrió en Bahía de Cochino, había una enorme conspiración dentro de las Fuerzas Armadas. Atraparon 250.000 personas aproximadamente. Fueron detenidas en los días de Bahía de Cochino. Increíble. Antes de que Augusto Pinochet utilizara los campos deportivos para encerrar a la gente que detenía por el 11 de septiembre del 73, ya Fidel Castro estaba utilizando los campos deportivos cubanos para coger preso a la oposición. Exacto, eso y los teatros como el teatro. Todo. Exacto. Pero bueno, entonces en el 60 ya estás conspirando. Ya estamos conspirando en el MRR y entonces se me acerca la gente de la democracia cristiana y me incorpora a la democracia cristiana, Movimiento Demócrata Cristiano dentro de Cuba. Fue muy activo. Muy activo. Ahí estaba Pedro Guerra, estaba Jorge Guerra Bueno, Jorge Cala, un grupo grande de Julio Ramos, un grupo de hermanos nuestros. Gente muy distinguida y muy sacrificada. Exacto. Y bueno, ahí ocurre de que vuelvo a Guillermo Valar, me dice que va a haber un levantamiento, yo le digo que sí, que puede contar conmigo. Esos son los últimos meses del año, pero ya yo también estoy en zafarrancho de combate. Al mismo tiempo de que estoy conspirando, no dejo, porque ya como dirigente estudiantil y periodista joven, no podía acallar, porque todo el mundo sabía dónde yo estaba. Y entonces ocurre que fusilan a Porfirio Ramírez. 12 de octubre de 1960. Exacto. Y cuando dirigente estudiantil, un hombre... El presidente de la FEU. El presidente de la FEU de Las Villas. Y cuando ocurre... Repercutió mucho ya el fusilamiento de Porfirio. Sí, enormemente. Y entonces cuando ocurrió un mes del fusilamiento, es decir, el 12 de noviembre, yo convoqué una huelga general en el instituto, públicamente. 1.200, 1.500 estudiantes. Y nadie fue. Demostración de que los estudiantes estaban claros. Nadie fue. Yo llegué allí solo para supervisar que nadie fuera. Y nadie fue. Y claro, ocurrió hasta que vino un muchacho el día antes, que era presidente de la asociación de alumnos de una escuela privada, no me acuerdo cuál. Y me dijo, Tony, yo sé que tú estás haciendo una huelga en el instituto. ¿Eso es verdad? Y yo dije, si le digo a este tipo, es un problema, pero yo no voy a dejar que esos muchachos no vayan a la huelga también. Le digo, sí, es verdad, vete a la huelga también. Y los centros privados, muchos de ellos se fueron a la huelga ese primer mes del fusilamiento. Porque después confiscaron las escuelas. Exactamente. Quiere decir que hay evidencias, yo tengo claras evidencias numerosas de que la juventud cubana rechazó completamente el experimento dictatorial comunista de Fidel Castro. El mejor testimonio de eso que tú dices, la mejor comprobación, está en la gran cantidad de jóvenes que fueron a prisión y en la gran cantidad de jóvenes que fueron al paredón de fusilamiento. Exactamente. Son los dos mejores testimonios de que la juventud en gran medida se opuso a la dictadura
desde el propio año 59. Tú que fuiste un luchador clandestino y luego un preso político, claro. Y le voy a decir una cosa. Mucha gente dice, porque ahora hay mucha gente que tiene temor. Pero yo te digo una cosa, y se lo he dicho y lo he comprobado. En las luchas clandestinas, luego en la invasión a Cuba, luego infiltrado dentro de Cuba, yo jamás vi a un hermano mío, a un compañero de lucha que me dijo, oye, ten cuidado que nos van a fusilar. No había miedo. Los pantalones sobraban. Eso no se consideraba. Honestamente, yo no vi nunca en ninguna de mis actividades clandestinas y luego en la Cruz de la Brigada y luego en las acciones comando y la guerra por el camino del mundo, nadie es cobarde. Honestamente, podrá decirse, bueno, es una exageración tuya, Tony. No, yo nunca vi a nadie que era, oye, señores, cuidado que si hacemos esto nos van a fusilar. Nada. Había una, como decían de Maceo, una hombradía. Eso era un hombre, con mayúsculas. Sí, señor. Ahora, Tony. Esta es una generación a los que no se les mojó la entrepierna. No. Fueron gente muy valiente y muy decidida, hay que reconocerlo. Tony, ¿qué determina tu salida de Cuba y cuándo sales? Bueno, ocurrió una cosa interesantísima. Yo hago esa huelga pública allí porque 1.200 estudiantes menos no fueron. No había un solo estudiante. No es que un grupo fue, nadie fue. Y entonces, ya eso era un reto demasiado poderoso. Y yo cada vez que iba al centro de la ciudad, yo me encontraba, sobre todo los sábados que íbamos allí a tomar una cerveza en un lugar que se llamaba Las Columnas, a hablar con los amigos, a conversar con las muchachas que paseaban por la calle Ramada los sábados. Siempre me encontraba 4 o 5 personas que me decían, oye, Tony, ¿qué tú estás haciendo? Te van a coger preso, te van a fusilar, tú estás haciendo algo que la gente está hablando. Yo decía, no, eso no es importante. Pero ese día, me tienen que creer el número, como 11 personas. Pues así llenaba de la juventud cubana el centro de la ciudad. Como 11 personas me dijeron lo mismo. Tony, tienes que cuidarte porque están hablando de ti, te van a coger. Pero yo me hubieran fusilado, porque me iban a fusilar. Yo me fui para mi casa, sentía un poquito de peso, de preocupación, pero no, iba a mi casa a almorzar como hacíamos siempre los cubanos, ir a almorzar a su casa. Cuando llego allí, quizás tú lo conociste, tú no estuviste allá en Oriente, ¿no? Tú estabas para no, yo estuve para la isla. Bueno, había un muchacho que se llamaba Tony Figueras, que murió aquí, preso político, hermano mío, luchó allá conmigo, luchó aquí conmigo, pero yo lo veía muy frecuentemente con gente de la Juventud Comunista. Y ya yo lo había separado. Ya decía, este tipo se comunizó. Cuando llego a la casa, mi mamá dice, mira, este papel te lo dejó Tony Figueras. Y decía, Tony, tienes que verme urgentemente, es de vida o muerte. Mi mamá, almuerza, no, mamá. No, esto no se puede para después. Y me pidió una luz roja. Pero dije al mismo tiempo, voy a ir precavido porque como yo creo que este muchacho se comunizó, lo que él me diga, yo le voy a responder en una forma neutral para no comprometerme, porque a lo mejor me está tratando de sacar. Cojo el carro de mi papá, llego allí a donde él trabajaba y me dice, mira, Tony, ¿tú crees que yo soy comunista, no? Bueno, te veo muy raro. Y resulta que el tío mío, doctor Fuentes, estoy seguro se llamaba Fuentes, de Holguín, es coordinador provincial del 26 de julio. Y él cree que yo soy comunista. Y andábamos juntos y lo fueron a buscar para una reunión extraordinaria en que estaba el comandante Jiménez, jefe de la policía, Méndez Comiche, jefe de G2, y Calixto García, jefe de Moncada, y mi tío. Pero como yo estaba con él y mi tío cree que yo soy comunista, me dejó en el lobby de la oficina. Y esta gente estaban en la otra oficinita, pero como los cubanos somos tan gritones, yo lo escuché todo. Y ellos parece que no le importaba porque creía que yo era comunista también. El origen de la reunión, Tony Calatayud. Y que sabemos que está conspirando, no lo hemos podido coger, pero el tipo está haciendo tantas cosas que lo que hay es que cogerlo, meterle en el carro de sus padres. Eso fue después de la convocatoria de la huelga. Claro, un mes después. Un mes después. Sería los últimos días de noviembre del 61. Del 60, perdón. Y me dice este hombre, lo que decidieron fue que como no te pueden coger y no pueden ya contigo, te van a poner una ametralladora y unos explosivos en el maletero de tu carro y te van a fusilar.
Te siembran cosas. Te van a fusilar. No es que esto, yo lo oí, Tony, que te van a fusilar. Y entonces yo digo así, le digo, ese es un problema que yo tengo con el jefe G2, que es enemigo mío, el comandante Mendecomichi. Pero yo voy a La Habana y hablo con Fidel y yo resuelvo esto. Y él se echó a reír. Yo, honestamente, yo nunca hablé con Fidel. Pero él se rió como ese farol. Dijo, este tipo me está engañando. Me dijo, haz lo que tú quieras, pero te informo que si tú no actúas inmediatamente, en 3 días tú estás fusilado. Entonces llegué a mi casa, todavía estaba mi padre, estaba terminando de almorzar, o había terminado de almorzar, y le conté lo que había. Y mi mamá, te voy a preparar una maleta. Mamá, no hay maleta. Tu hermano te va a llevar a sacar de aquí. Nadie me va a llevar. Le pedí dinero a mi papá, que naturalmente me lo dio, y salí caminando sin nada, como un bobito mirando al cielo y despacio, hasta que llegué a la calle Trocha, que es donde pasaban los ómnibus. Me fui al tren y en 1 hora y pico ya salí de Santiago de Cuba. ¿Qué ocurrió? Que Tony Figuera tenía razón. En la madrugada, 5 de la mañana, posterior, que pudiera estar yo dormidito como un bobo allí, llegó un teniente armado con 5 soldados con armas largas a buscarme. Registraron toda la casa, preguntaron por mí, buscándome. Mi mamá le dijo que yo estaba en casa de una novia mía en Guantánamo, y yo había llegado a La Habana, donde un tío mío, que era uno de los líderes del ABC contra Machado, y que había luchado contra Batista, y que estaba conspirando ya contra Fidel. ¿Recuerda el nombre del tío? Rafael Rivera Hermosilla. Estuvo en las 3. Estuvo preso en los 3 gobiernos, en las 3 dictaduras también. Perdón. Y entonces tenía unos contactos enormes. Me protegió en casa de una tía mía y consiguió a los 15 días. Yo vine de Cuba en bote el 7 de diciembre de 1960 con un grupo de gente muy importante. Venía Mente Inclán, el sobrino de Clemente Inclán, el rector de la Universidad de La Habana. Venía Alfonsito Gómez Mena. Toda esa gente eran con personalidades de línea. Yatistas internacionales, que eso es lo que nos salvó, porque era un bote que tenía motor. Quizás tenía 2 motores, no lo sé, y tenía 21 pies. Pero el problema es que no se podía, Pedro, pasar por el malecón de las olas que había. Había una tormenta, un norte, como le llamaban. Pero esta gente eran buenos navegantes. Pero se decía que iban a confiscar las lanchas. Y nosotros dijimos, se nos van a fusilar, porque todos los que estábamos ahí eran gente, éramos 9. Una muchacha de origen chino-cubano, y 8 hombres. Los 8 hombres nos fuimos después a la Brigada 2506. Es decir, veníamos un grupo de gente ahí dispuesta al sacrificio. Pero muchacho, cuando yo nunca había estado fuera del Morro de Santiago de Cuba, cuando nosotros nos metimos en ese mar, las olas eran gigantescas como un edificio de 6 pisos. Eso me lo describió Héctor Caraballo, que se fue en una balsa de Cuba. Y me decía, no se te ocurra. Ver esos tiburones, porque ellos salieron en balsa todavía peor. Ver esos tiburones dándole vuelta a la balsa y no tener donde uno reponer la espalda. Es una de las cosas más desesperantes que se pueda vivir. Yo te quiero decir una cosa. Ciertamente que nosotros vinimos en medio de una tormenta por la seguridad que nos iban a matar en Cuba. Y dijimos que nos mate en la tormenta. Pero más allá de que nosotros sobrevivimos esa tormenta, que me gustaría comentar esto. En el medio de esa tormenta, que lo he dicho anteriormente, el barco, la ola te coge y el barco es como un helicóptero que está en el aire y sube hasta que para. Y cuando para, cuando golpea abajo, es terrible. Si es la punta de la ola, la cresta de la ola, el golpe es terrible. Pero si es entre 2 olas, tú vas sabiendo el vacío que hay agua que se te arma en el estómago. a tu izquierda. Y cuando choca abajo, las 2 olas te hacen así y te tragan y te vas para abajo como si fuera un submarino. Yo te digo una cosa, ese estrecho de la Florida es el cementerio de los cubanos. Sí. Porque si nosotros llevábamos 2 yatistas en el timón y era un botecito de 21 pies con motor. Sí, que no eran tan chiquitos. ¿Sí? Imagínate la gente que ha venido en balsa. ¿Cuántos miles de cubanos, hombres, mujeres y niños han muerto en ese cementerio acuático del estrecho de la Florida? Sí, es una experiencia terrible, muy traumática. Terrible. Tony, y llegas al exilio. Llego al exilio. Y, diciembre del 60. Sí, diciembre. Los pioneros. 17 de diciembre, el mismo día de... Y día de mi cumpleaños. Figúrate tú.
Sé que en ese momento, porque en un momento pusimos en radio, estaba Almeida hablando en el Capitolio. Imagínate tú, Almeida hablando de Maceo en el Capitolio, ese 7 de diciembre de 1960. Bueno, llegamos a Cayo Hueso, de aquí a Miami. Yo tenía varias gente amiga aquí, pero muy pocas. Y cuando llegué, busqué a Alfredo Cepero, no sé si tú lo conoces. Sí, ¿cómo que no? Pero Alfredo Cepero vivía, yo no lo conocía, pero venía con una carta para él. Vivía en un lugar que era casi un closet. Y me dijo, mira que yo vivo, Tony, no te puedo ni decir que duerma en el piso, porque casi no hay piso aquí. Y entonces, creo que él, quizás tiene que haber sido él, me recomendó un lugar que era como un cuartelito, donde la gente llegaba y le daban un pequeño lugar donde dormir. Y esa noche yo dormí ahí con la ropa que traía, que todavía estaba... Estabas mojado y todavía. Yo traía un jaque azul y era blanco de la sal cuando se secó. Porque, imagínate, la cantidad de agua que nos cayó y del mar. Y entonces por la mañana me dice el jefe de ese cuartelito, bueno, pero ¿qué tú vas a hacer? Le digo, no. Yo traía creo que $80, algo así en el bolsillo. Le dije, no, yo me voy. Pero ¿dónde tú vas si tú no conoces a nadie? Entonces le dije, tenía 21 años, digo, yo soy un tipo que tengo una estrella. Yo resuelvo. Y honestamente, resulta que era la calle 8. Y nada más que he caminado, Pedro, 4 cuadras y me encontré a este muchacho, Felipito Rodón, que murió en combate en Bahía Cochino. Que era mi hermano, Felipito Rodón. Y ahí mismo nos abrazamos y le dije, ¿dónde está Jorge Más Canosa? No le decíamos Canosa, era Jorge Más, que era mi hermano, igual que Felipito. Le digo, ya, ¿tú sabes dónde está Jorge Más? Y dice, sí, ahora mismo te llevo para allá. Llegué a casa de Jorge, que vivía en un apartamento con 2 o 3 compañeros y amigos míos, y ahí me quedé. Y de ahí nos fuimos juntos a la invasión. Así es la historia. ¿Cómo te inscribiste en la brigada? Bueno, había una casona grande que era el lugar donde se inscribía, que lo presidía el coronel Martín Elena, que había sido... Coronel Martín Elena del Ejército de la República. El Ejército de la que se había opuesto al golpe de Estado de Batista. Ciertamente. Que estamos hablando de historia y debo decir esto, como un paréntesis. Carlos Prío Socarrás, que fue muy amigo mío, el último presidente constitucional de Cuba, me decía que cuando ocurrió... Porque yo te confieso, aunque no sea políticamente correcto, no tengo las mejores impresiones. Era un hombre magnífico, pero extremadamente débil de carácter. No, su actitud, muy débil. Cuando fusilaron a Porfirio Ramírez, al igual que la de José Pardollada y otros muchos que después vinieron para el exilio, dejó mucho que desear. Ciertamente. Él, claro, estaba secuestrado dentro de Cuba y no sabía cómo salirse, pero honestamente él era un hombre que al mismo tiempo que había luchado contra Machado, era un hombre valiente. Batista, sin embargo, era un hombre, te voy a decir la palabra, era manso. Algún día tendremos que hacer un análisis de estas figuras del exilio. Estoy por publicar un libro que se llama Gente que yo conocí. Eso es muy interesante y muy importante. De Miró Cardona a Carlos Prío, bueno, a miles de personas. Nosotros en el instituto empezamos una serie que se llama Figuras destacadas del exilio o Figuras notables del exilio, donde cada director del instituto atrapa 3 o 4 personalidades. Ya dimos la primera conferencia. Yo estuve allí. Tú estuviste allí. Esperamos en julio hacer una segunda conferencia y vamos a hablar de todas estas personalidades con claridad y precisión. Hay que hacerlo. Vamos a decir las cosas de lo que sabemos de ellos, lo bueno, lo malo y lo feo. A mí no se me olvide, y perdona la digresión, de que hace muchísimos años, era yo un muchacho, ya hace 100 años ahorita de eso, cuando cayó en mis manos un libro que que tenía como subtítulo Basta de santos en América. Porque en esos días Santo Beni había publicado un libro que más o menos se llamaba así, Martí Santo de América. Y entonces el crítico decía, basta de santos. Aquí no hace falta santos, aquí lo que hace falta es hombres probos, no santos. Exacto. Los santos no existen en este mundo de la política. Y yo creo que hay que decir la verdad. Mira, aunque no nos guste de las figuras históricas. Claro,
volviendo a Carlos Prío, me decía él en una conversación que cuando ocurrió el 10 de marzo, que naturalmente aquello fue un desastre, él cogió con su automóvil e iba para Matanzas, porque sabía que el regimiento Matanzas, donde estaba Martín Elena, no se había sumado todavía. Y en el camino, él llamó a Martín Elena. Le dijo, coronel, él habla del presidente, esto que el otro, marcho hacia allá. ¿Usted está conmigo? Y la respuesta de Martín Elena fue correcta, pero dice Carlos Prío, que es dudosa, le dijo, señor presidente, yo estoy con la Constitución. No le dijo, sí, estoy con usted. Bueno, la Constitución era él en ese momento. Pero fíjate, Prío entendió hizo una lectura compleja. Compleja, le dijo, yo quiero saber si usted está conmigo, que yo voy hacia allá. Me dijo, señor presidente, yo estoy con la Constitución. La Constitución en ese momento era Carlos Prío Socara. Claro, así que la respuesta era correcta, pero tú sabes, como ocurre con muchas personas. Yo creo como crítico que fue la manera mejor de evadir una situación particularmente difícil. Sobre todo porque el gobierno era muy débil y había muchas críticas en relación a la corrupción, al ganterismo, lamentablemente. Y entonces Martín Elena decidió. Bueno, Martín Elena era el que dirigía la brigada en aquel momento. Y era el que estaba al frente de donde uno se iba a inscribir. ¿De acuerdo? Uno se inscribía allí y te decían, ven mañana, ven pasado, el día que fuera, te montaban en una guaguita de la Hertz, un camión de la Hertz cerrado por completo. Tú dejabas tu ropa allí y ya tú te ibas de ese lugar con el uniforme y las botas puestas. Te metían en un camión de la Hertz, que cuando tú llegabas al aeropuerto para coger tu avión, ya tu ropa estaba como si te hubieran tirado 3 cubos de agua arriba. Pues claro, un camión cerrado. Eso es como y con estos calores aquí de Miami. Esta cosa. Y entonces nos fuimos al campamento. ¿Te llevaron directamente para Guatemala? No, nosotros fuimos esa es la parte de la historia interesante, nosotros fuimos a un campamento de la Segunda Guerra Mundial en la ribera del río Mississippi, en New Orleans. En New Orleans. Ahí donde, en los pantanos. Ahí fue también Luis González Alondrín. Ahí estaba Luis González Alondrín, estaba Jorge Mas, estaba Pedro Roy. Había un grupo grande, éramos 150 hombres que estábamos allí. Imagínate, aquel era un campamento de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, unos caserones inmensos, pero en el medio de la selva. Las serpientes venenosas no pasaban por al lado así. Una vez hicimos un entrenamiento de noche, que no nos veíamos la cara. El que iba adelante con el rifle nos golpeaba la cara a nosotros porque chocábamos con el que iba adelante, porque la noche era absolutamente cerrada. De momento oímos un grito terrible. Y era un amigo nuestro, Fafi Rivas, que se había caído a un hoyo del pantano. Y cuando llegamos a las 2 de la mañana al campamento, Fafi Rivas era fango todo. Lo único que se le veían los ojos. Y a esa hora se tuvo que bañar sin agua caliente. Y seguro que podía haber cocodrilos y todo eso. Cocodrilos, serpientes venenosas. Hay un caso, porque toda está la cosa, tú sabes que las anécdotas son más importantes que la historia a veces. Había un cura, nosotros teníamos 2 curas que estaban ahí como capellanes. Uno se llamaba Gonzalo González. Y nos fuimos a una casa que había piscina donde estaban los tines de infiltración. Y de regreso veníamos por una traviesa de ferrocarril, una línea de ferrocarril muerta. Veníamos caminando por ahí y el cura se encuentra un tubo de, vamos a decir, de 6 pies, 4 pies, 5 pies. Se lo coge y se lo pone en el hombro como si fuera un rifle. Y vamos caminando Jorge Más Canosa, Pepín Mustelier, alguien más, el cura y yo. Pero yo soy un tipo que siempre estoy previendo el peligro, ¿no? Ten cuidado esto, protejo mucho a mis hijos, a mis amigos. Y le digo al cura, ¿y qué tal si dentro de ese tubo hay una serpiente? Oye esto. Y el cura, coja con las 2 manos así el tubo y le da a una traviesa lo brinca así hacia abajo fuerte para ver si salía algo de ahí. Muchacho, cuando ya va a chocar el tubo con la traviesa de madera, sale la cabeza de la serpiente y el golpe del tubo le corta la cabeza. Había caminado como media hora con una serpiente venenosa en el hombro y se salvó. Qué anécdotas increíbles, ¿no? Que esas no anécdotas son fuertes, sí, son fuertes. Es lo que le llaman la pequeña historia. Las pequeñas historias que hacen las historias muy interesantes. De paso. Tony, entonces
pasa? ¿En qué época fue esto? Bueno, ya estamos hablando entonces de que nos entrenamos como 2 meses nada más. Y entonces nos avisan que nos cambian el entrenamiento de guerra a guerrilla, pues nosotros íbamos a guerra regular. Bajo la jefatura de Nino Díaz y de Eddie Fernández, que habían hecho guerrilla en Oriente, a hacer guerra y guerrilla antes que fuera la invasión. Un momento, Nino Díaz fue comandante del Ejército Rebelde. Ciertamente. Y fue uno de los fundadores del movimiento de recuperación revolucionaria junto con Manuel Artime y varios notables cubanos más. Ciertamente, un hombre valiente. Que tenía mucha fama en Oriente porque fue uno de los que primero se le reviró siendo comandante. Y entonces la idea nuestra era ir Perdona otra digresión. Sí. Tú obligas a estas cosas. Sí, claro. Nino Díaz era tan famoso que en la cárcel se decía, no, Nino Díaz, el jefe del R de los comandantes. Así era. Porque en esa época el R tuvo una incisión. Exacto. Y los que habían sido oficiales del Ejército Rebelde se fueron con Nino Díaz. Sí, le llamaban, porque al de Artime se le llamó el MR americano, pero porque tenía la vinculación con el gobierno de Estados Unidos, y aquello se le llamaba la MRR cubano. ¿Qué pasa? Que la idea nuestra era, se podía llamar nacionalismo, lo que tú quieras, pero nosotros no queríamos ir bajo la sombra de la bandera americana. Nosotros queríamos ir a pelear allí en la guerra de guerrilla, pensando que si nosotros íbamos y creamos una guerra de guerrilla en Oriente, donde sabíamos que había mucha gente en contra, cuando llegara la invasión no era un solo frente, sino muchos frentes. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado los entrenadores allí, que eran americanos y filipinos, nos dicen, vamos a cambiar ahora el entrenamiento a guerra convencional. Entonces inmediatamente en los lugares donde estaban con las pizarras y las cosas dándonos Eso fue avanzado ya el año 61. Sí, te diría... Marzo por ahí del 61. Sí, seguramente marzo ya. Entonces le dijimos, pero ¿qué sentido tiene esto? Dijeron una cosa que demuestra que Kennedy y el gobierno americano sabían. Dijo, sabemos que tenemos la conciencia perfecta de que esto es comunista, que hay un pacto con la Unión Soviética, que nosotros lo sabíamos naturalmente. Ya llegó la artillería soviética, ya llegaron los tanques soviéticos, pero ahora vienen los MiG soviéticos, los aviones de combate. Y si los aviones de combate llegan, no hay forma de desembarcar. Así que vamos a acelerar la invasión y todos vamos juntos, por Oriente, por Occidente, por el centro, antes de que lleguen los aviones de combate, porque cuando lleguen los aviones de combate estamos perdidos. Por eso se acelera la fecha del 17 de abril, porque se sabía que venían los aviones. Sin embargo, fueron 3 aviones infelices que habían quedado de tiempo Batista los que destruyeron la invasión. ¿Por qué? Porque cuando llegamos allí, primero fuimos por Oriente. No se pudo desembarcar en 2 ocasiones. Perdona, vamos a ir cronológicamente, perfecto. Discúlpame. Sí, cómo no. ¿De dónde sale la embarcación de ustedes? Bueno, nosotros nos trasladan en avión a Cayo Hueso. Y de ahí sale el barco de nosotros, que era un barco mercante viejo, donde íbamos 150 hombres y como 20 marineros. Salimos de Cayo Hueso y le hicimos el bujeo a Cuba. ¿Iban ustedes artillados? Bueno, teníamos una metralladora 50 y no teníamos nada. La única defensa que tenía el barco. La única defensa. ¿Y ustedes iban con suficiente equipo? Sí, el barco llegaba, tenía lo que tenía de todo tipo, cañones recoil que se usan desde el hombro, bazooka, mortero de todo tipo. Es decir, el barco iba cargado de armas hasta el tope. Y entonces cruzamos por todo el norte de Cuba, por el estrecho de Maicí, y nos acercamos a un lugar entre Guantánamo y... Esto fue el mismo día de Girón, más o menos los mismos días. No. Nosotros íbamos a desembarcar 48 horas antes de Girón. Nosotros de entrada no sabíamos... Ustedes iban a hacer una diversión de carácter militar. Claro, nosotros éramos, vamos a decir, como dicen los americanos, los expendables. Nosotros íbamos 150 Ustedes eran prescindibles. Sí. ¿Por qué? Porque al desembarcar nosotros, Fidel Castro iba a pensar que la invasión era por Oriente, mandaba tropas y tanques y todo a Oriente, y luego venía la invasión por Bahía Cochino, y ya era un segundo frente, y confundía más al enemigo y creaba era una buena idea, creo, ¿no? Sí, claro, en la imaginación del cubano, oye, esto es una guerra por todas partes, vamos a ganar, y la gente brinca entonces, hasta los oportunistas, y la gente que está dentro del ejército rebelde,
que están esperando para brincar, dice, ahora sí podemos. ¿Qué pasó? Que claro, nosotros nunca habíamos sido entrenados en desembarco de mar. Nino Díaz, que era el jefe de esto, era un guajiro que había estado en la sierra. Un hombre con valor personal, pero que no tenía experiencia de ese experiencia. Yo, por ejemplo, que tenía 21 años, como había leído mucho, uno tiene la experiencia de la historia, como aquella famosa plaza de Santayana. El que no conoce la historia tiene está obligado a repetir los errores de la misma. Y entonces, por ejemplo, el primer día no se pudo desembarcar. Como esta cosa, una balsa se quedó allí, así que la gente se dio cuenta el otro día que había tratado alguien de desembarcar ahí. Nos fuimos hacia Haití, regresamos a la otra noche. Y entonces se mandó un bote de reconocimiento, otro bote de reconocimiento, no se encontraba la playa porque era el río seco de Macambo, que es un pedacito de playa entre los acantilados. ¿Quién había seleccionado el área de desembarco? Pero los americanos. Los americanos. Los americanos. Es decir, ¿cómo encontrar en el sur de Oriente un pedacito de playa que el río Obrador entre dos calladones de arrecife? Entonces, botes de reconocimiento van, botes de reconocimiento van. Entonces yo, que tenía 21 años, estaba pues todos teníamos la mochila puesta, una mochila que tú tienes. Primero te dicen, te dan una pala, te dan un capote para la lluvia, pero cuando pasa el segundo día, tú botas el capote, tú botas la pala, y entonces tú metes más municiones, porque tú dices, a mí qué me importa coger lluvia, a mí qué me importa una pala, yo no voy a hacer una trinchera. Y entonces tú, lo que teníamos un peso enorme de las mochilas, y yo con mi rifle, ahí estaba el puente de mando, delante así, yo estaba en la proa. ¿Qué fusiles llevaban? ¿Garan? ¿Garan? ¿Qué fusiles llevaban? Garan y ametralladora Thompson y ametralladora M3, que eran la Segunda Guerra Mundial. Y rifle M2, de la Segunda Guerra Mundial. El rifle M1, el rifle M2 y el Garan. Y entonces, cuando pasaron 3 horas, el barco ahí anclado frente a la costa, las montañas ahí, yo dije una barbaridad. Lo voy a decir en menos violento, pero yo le grité al puente de mando y le dije, HP, con todas las palabras, acaben de encallar este barco, porque lo que había es que encallar el barco, porque el sur de Cuba, tú lo sabes, Pedro, por las historias, que tú eres historiador. ¿Qué hizo Maceo? Maceo tuvo que encallar la goleta Honor, porque no había forma de desembarcar sin encallar. Esa experiencia la tuvo el propio Fidel Castro. Claro. Que no llegó a desembarcar, naufragó. Entonces había que cuando la guerra hispano-cubano-americana, los americanos con los barcos de guerra tuvieron que tirar los caballos frente a Daiquiri, que Teodoro Roosevelt tenía 2 caballos de él. Y uno se le ahogó delante de él, pues había que tirar los caballos al mar y ellos llegar como pudieran a la costa, porque toda la costa del sur de Cuba está llena de arrecifes. Tú no puedes llegar a la costa, tú tienes que chocar con el arrecife y mojarte. Y entonces yo dije, HP, acaben de callar este barco. Y yo honestamente pensé que como eso es una indisciplina militar en un campo de guerra, que a mí me iban a venir a buscar. Pero no, estaban tan ocupados con la cosa esa. Que no, yo rastrillé el rifle y digo, no, si me vienen a buscar, aquí terminamos. Tú sabes, esa es la locura de cuando uno tiene 21 años. Pero no me vinieron a buscar, ni después se quejaron conmigo, nada. Pero ¿qué pasa? Que de momento, esas son las historias increíbles, de momento aparece un guardacostas cubano. Y entonces Nino Díaz tuvo una cosa inteligente, dijo, no tiren, nadie se mueva, ni grite, ni haga ninguna actividad. Absoluto silencio. Y aquel barco ha venido y no ha dado la vuelta en círculo al barco de nosotros. El círculo completo. Dio la vuelta y se fue. Cuando nosotros de ahí, ya fracasado eso, en ese mismo momento oímos la radio de que había desembarcado el resto de la brigada, o la parte más importante de la brigada, por Bahía Cochino. Y entonces cogimos el barco y nos fuimos por el sur de Jamaica hasta Bahía Cochino. Llegamos a Bahía Cochino. Entonces la radio Swan decía mentira, que todo el mundo de ustedes en el Espino habían sido liberados y que Ubermatos ya estaba en Camagüey peleando. Mentiras que dijeron. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? Bueno, mucha desinformación todo el mundo. Pero nosotros llegamos frente a Bahía Cochino
Cuando llegamos a Bahía, frente a Bahía Cochino, una cosa extraordinaria, porque el mar era un plato, como si fuera un espejo. Y estando allí, al poco rato, ya venía el crepúsculo, estaba cayendo la tarde. Aquello era como una película de Hollywood. Un mar perfecto, sin una olita, un cielo maravilloso, color naranja. A eso frente a Bahía Cochino. Y de momento, se nos acerca un destroyer americano. Y nosotros haciéndole señas, no teníamos ni siquiera la telegrafía para dirigirnos, las señales, o sea, con la lata y un bombillo haciéndole señales, y pensábamos que nos estaban entendiendo. Y de momento, Pedro, aquel destroyer inmenso nos pira los cañones. Y nosotros llevábamos un uniforme. A correr liberales. Nosotros teníamos un uniforme verde olivo. Parecido al del gobierno. Diferente al de la, sí, como del ejército americano, el color, el de combate americano. Y la brigada por Girón llevaba otro tipo de uniforme. Y nos miran los cañones. Y me acuerdo que yo dije, pero estos americanos en medio de una guerra jugando, haciendo cosas como... Yo no sabía entonces, en mi ignorancia, de que después cuando estudié la cosa militar, que un jefe de un barco no puede ordenar un zafarrancho de combate y mover un cañón si no es una orden oficial de zafarrancho de combate. Y entonces luego nos enteramos, ahí estaban al poco rato no nos ataca el barco y se separa, se pone lejos. Y de momento llegan 7 barcazas de desembarco, esa que tú has visto en la invasión de Normandía y en la Segunda Guerra Mundial, 7 barcazas de desembarco en forma de semicírculo que vienen acercándose hacia nosotros. ¿Qué le había mandado el mensaje el jefe del destroyer americano? Estos deben ser voluntarios mexicanos que vienen a defender a la revolución. Eso era el 17 de abril. ¿Eso fue lo que entendieron ellos? Sí. Era el 17 de abril, ya se había fracasado la invasión, 19 de abril, algo así. Y dijo, ya que ustedes perdieron, nosotros no sabíamos, nosotros estábamos limpiando los rifles que en el mar se llenan de salobre, sí, para desembarcar en Bahía Cochino. Y de momento vemos las barcazas que se acercan, pero cuando vienen, como nos ven saludando con la mano y sin ninguna actitud agresiva, nos disparaban. Pero cada barcaza tenía una torreta con 2 cañones de 20 milímetros cada uno. Esos twins. Si lo hubieran hecho polvo. Que tiran miles de balas. Pero no es una balita, es un cañón, un doble cañón 20 milímetros por 7. Eran 14 cañones 20 milímetros que tenía un tipo, el artillero, con un casco puesto y encañonándonos al barco. Cuando nosotros nos dimos cuenta, porque se acercaron, en el silencio de que todo el mundo antes estaba gritando, ¡viva Cuba! Y esto, y de momento todo el mundo se cayó, pues nos dimos cuenta que nos iban a atacar. Silencio absoluto. Y aquella gente, como no vieron agresividad de nuestro lado, se acercaban y se acercaban. Cuando nosotros nos dimos cuenta que nos estaban apuntando, dijimos, aquí nos vamos a morir todos, porque estábamos arriba del barco. Y entonces con nosotros iba un señor, Julio Tour, que se había entrenado con esta gente de las barcazas en la isla de Vieques, ahí al lado de Puerto Rico, pero que había decidido desembarcar con nosotros y se había cambiado de grupo. Y él conocía a la gente de la barcaza. Y como la barcaza venía en semicírculo, la barcaza de la izquierda estaba más cerca de nosotros que las otras. Y entonces él gritó en el silencio absoluto que había. Él gritó, yo soy Julio Tour, este es el grupo que iban por Oriente con Nino Díaz, no dispare, no dispare. Y todos nosotros, Julio sigue gritando, hasta que el artillero de la barcaza de la izquierda bajó los cañones. Y nos dimos cuenta de que él había escuchado. Pero ese tenía que a su vez gritarle a la barcaza de la izquierda, a la única que lo iba a oír. Y entonces vimos que la segunda bajó el cañón. Y ese le gritó a la otra, hasta que la séptima, que de la derecha, no bajaron los 2 cañones. Nosotros no respirábamos. Tony, entonces el capitán del barco decidió terminar el bojeo yendo para Bahía Cochino sin comunicárselo. Para nada, sin comunicarse. Cuando nosotros llegamos al teatro de Bahía Cochino, nadie sabía quién éramos nosotros.
Eso fue, fue un gran una disparate. aventura. Bueno, el destroyer no iba a hundir, Sí. las barcazas no iban a matar, pero pues, Dios quiso que no ocurriera nada. Tuvieron Y entonces, suerte. en aquel espectáculo, Pedro, maravilloso de un crepúsculo de Hollywood, en ese momento, por fin, las barcazas se acercan a nosotros y una de ellas golpea el barco de nosotros. Y ya estamos ahí y le decimos, no, nosotros somos la gente de Oriente, vamos a desembarcar ahorita. Y dice, desembarcar, ya fracasamos, todo se murió. Entonces nos le preguntamos, y fulano dice, no, ese murió en la playa. Y fulano, no, ese está muerto. Porque desgracia, eso es lo que yo le llamo la noche triste. Y cuando, en el momento que la barcaza choca contra nosotros, un iluso del grupo de nosotros, que por cierto, yo creo que tenía 25 o 40 años, yo tenía 21, brinca a la torre de la otra barcaza. Y en el momento que la barcaza hace un movimiento y se separan del barco, y todo el mundo gritó porque pensaba que el hombre iba a caer al agua, pero se agarró de unos tubos y lo que quedaron las piernas. ¿Qué pasó? Que cuando los dos barcos volvieron a chocar, valga que el hombre levantó las piernas en ese momento, si no, las pierde. las pierde las piernas. Pero cuando ya el hombre se sube en el barco y se abre otra vez los dos barcos, había un tiburón. Yo te diría que parecía una ballena. Un monstruo de tiburón entre los dos barcos. Que sí, que si ese señor se hubiera caído ahí, después nosotros lo regañamos. Ven acá, ¿cuántos hijos? No, yo tengo 3 hijos. Y mujer, y mi mamá. Y esa bobería que tú hiciste. Después decir, no, el héroe que se murió. No, por idiota, te iba a comer un tiburón. Pero un tiburón que parecía una ballena. Por Dios, yo no he visto un animal más grande que ese. Tony, y regresan a Estados Unidos. No, decidimos que a la buena de Dios, no, nosotros nos vamos para Cayo Hueso. Y arrancamos por el sur de Isla Pino. Y cuando estábamos llegando a Cayo Hueso, 2 destroyers americanos. Ustedes no pueden ir para Cayo Hueso. Tenemos órdenes que ustedes van para Vieques o lo hundimos. No puede llegar 150 o 180 hombres a Cayo Hueso en el momento que hay un desastre. Vieques es una base militar de Estados Unidos en Puerto Rico en esa época. Exacto. Y entonces le dijimos, no, aquí no hay comida ni agua, nosotros en este viejo barco sucio no vamos a ningún lado. Pues hacía días que no teníamos comida, ni nada. Y entonces los americanos dijeron, está bien, la mitad va a un destroyer y la mitad va a otro destroyer. Y ahí nos pasamos para los 2 destroyers, nos tiraron en Vieques. Hay un grupo de anécdotas interesantes, pero que quizás no caben en esta narración de hoy. Y llegamos a Vieques, pero no a ningún campamento. Llegamos a una playa. Y cuando nos montamos en los barcos americanos, estaba Caballo Cubeña, que murió después, Ramoncito Cubeña, que le fusilaron al papá en Manzanillo, y él murió en una acción de comando yendo hacia Cuba. Estaba Ramoncito Cubeña, estaba Jorge Mascanosa, estaba Pedrito Roy y yo. Y dijimos, oye, póngase el jackie militar arriba y cada uno coge una pistola con 3 peines porque no sabemos si los americanos nos van a secuestrar, qué van a hacer con nosotros. Pero cuando íbamos a subir, que tú sabes, con el famoso barco eso que es gigantesco, tú vas en un botecito. Cuando tú ves el barco ese parece un edificio de 3 pisos. Impresionante. Sí. Impresionante. Pero entonces están la famosa escalera esa de soga, que es por la que tú tienes que subir. Pero todo el mundo llevaba en la parte de atrás del cinturón una pistola 45 y en los bolsillos 3 peines. Y cuando estábamos subiendo, yo parece que fui uno de los últimos que subió. Y cuando subió el primero, había un oficial y varios MP de eso, de policía militar, en el barco. Y el oficial decía, ¿usted está armado? Entonces Jorge Más dijo, sí, yo estoy armado, deme la pistola. Y aún en la soga hubo que entregar la pistola, pero ya como ya yo sabía, se me ocurrió. Y cuando me dijo el oficial subiendo yo por la soga, ¿usted está armado? Le digo, armado, yo no quiero saber más de guerra el resto del mundo. Jamás me meto en una cosa como esta. Y entonces el tipo me miró con desprecio como diciendo, esto es un cobarde. Y no me revisó. Entonces yo era el único tipo en un barco americano, un destroyer que estaba armado. Porque ni ellos están armados, los marineros no están armados. Y yo también mi 45, la metí en Vieques también y la traje en el avión que nos trajeron a Estados Unidos. Y después la perdí, se la prestó un amigo mío y me la botó. Pero yo traje hasta Miami la pistola que usé en la Tony, ¿qué haces en Estados Unidos de una manera sucinta?
Bueno, cuando vine para acá he trabajado en todo. He trabajado en los muelles, en fábricas. Me mudé para Los Ángeles, tuve unos años allá. En el momento que se creó la representación cubana del exilio, que eran 5 dirigentes, hay una dirección colegiada entre los cuales estaba Jorge Mascanosa. Él me avisó y entonces yo me convertí en el coordinador del RECE, que es como se llamaba, Representación Cubana del Exilio, en California. Organicé 157 delegaciones en California, había muchos cubanos allí y muchas comunidades. Y de ahí ellos me pidieron que me incorporara como miembro de la dirección esa colegiada de los 5 y ahí estuve, hicimos acciones comando, el grupo de Yarey, lamentablemente pues fusilaron a varios. RECE respaldó la expedición de Yarey. Fue la que organizó. Yo fui el que organicé personalmente esa expedición. Lamentablemente, según todos los datos que tenemos, por los pocos que quedaron vivos, Yarey era un tipo muy noble, muy capacitado, muy valiente. Y también Tico Herrera, que era también otra figura importante, había sido capitán rebelde. Y entonces realmente se sabía. Nosotros mandamos a Cuba a Yarey, y Yarey tuvo 1 mes y medio dentro de Cuba y organizó Fue un grupo de los que más tiempo combatió en Cuba. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Yarey y nos hace un informe total de todos los contactos que él había hecho con campesinos milicianos y esto que lo otro, nosotros que estábamos en contra de ese tipo de guerra de guerrilla en el aspecto de mandar a Cuba a 10 hombres para que lo mataran allí, porque ¿quién va a hacer una lucha con 10 hombres? Pero como sabíamos, ya había ido, se había metido 1 mes y medio allí, había creado una red que iba a haber un levantamiento de varios cuartelitos de milicianos, y entonces se mandaron a 10 oficiales. ¿Te recuerdas el nombre completo de Yarey? Sí, Amancio Mosqueda. Amancio Mosqueda. Amancio Mosqueda. Y entonces, bueno, ellos desembarcaron con más de 50 armas de primera, y con un grupo con los contactos. Pero ¿qué pasa? Que Yarey era un tipo muy noble, y cuando desembarcaron, primero yo le dije que el plan era que eran 2 balsas RB-12 que tenían que desembarcar, un grupo dirigido por Yarey y otro por Tico Herrera, a kilómetros de diferencia, y con un punto en el Monte Pelado donde se iban a encontrar, porque si un grupo fracasaba en la playa, el otro podía llegar. Pero cuando el capitán del barco de la compañía de Babú, que fue el que lo llevó, nos dijo, no, en una balsa iba Tico y Yarey, me di cuenta que los 2 jefes iban en la misma balsa, decidieron desembarcar, cambiando el plan, en el mismo lugar. Cuando desembarcan en el mismo lugar, ahí en Baitiquirí, se encuentran una pareja de jóvenes que están haciendo el amor. Y Tico Herrera le dice a Yarey, hay que ejecutarlo o llevárnoslo presos para el monte. Y Yarey dice, no, hemos venido a liberar a los hermanos cubanos, ¿cómo vamos a ejecutar a 2 personas inocentes? Señores, estamos luchando por la libertad de Cuba, están libres, váyase. Y esos tipos llegaron al primer pueblecito y denunciaron que había ocurrido un desembarco. Se tiró la división 50, rodeó aquello, helicóptero con cócteles molotov quemando todos los montes. Y ellos pelearon bien duro. Pelearon, ahí estaba Pacosí también, un gran tipo. José Luis también estaba ahí. Había un grupo muy grande, había uno que le decían Quintín Bandera, que era un muchacho, Manuel Rodríguez, que era un guajiro que había sido miliciano, un negrito miliciano. Y cuando juzgaron a esa gente, después que lo cogieron preso, lo que no mataron, cogieron preso, lo juzgaron en un monte, en un juicio ahí sobre una tarima. Y entonces a este muchacho, Manuel Rodríguez Pineda, negrito miliciano, lo condenan a prisión, pero no a los fusilamientos como a Yarey y al resto. Y él levantó la mano delante de un grupo de campesinos que estaban ahí traídos a propósito para que sirvieran de ejemplo. Y él dijo, yo no entiendo por qué a esta gente lo van a fusilar y a mí a 20 años. Y el presidente del tribunal le dijo, pásamelo para acá que te va fusilado también. Fíjate qué valiente. En vez de callarse la boca y decir, bueno, me salvé. Digo, no, pues yo no entiendo esto. Tenía bien puesto el apodo. Quintín Bandera le decía. Quintín Bandera fue de los generales más notables de la guerra de independencia. Rodríguez Pineda,
un ex miliciano negrito guantanamero con unos pantalones bien puestos. Sí, señor. Esa es la historia de esa lucha. Tony, entonces te involucraste en actividades aquí en el exilio todo el tiempo. Siempre he estado involucrado en muchas actividades, porque cuando de entrada yo tengo un compromiso desde que nací por la libertad de Cuba, pero ese compromiso se ha ido multiplicando a través de todos los muertos, de todos los presos. Yo sabía que todos ustedes estaban presos. Es decir, yo no podía pensar que yo podía virarle la espalda a Cuba sabiendo los muertos que habían ocurrido, el comunismo que había en Cuba y ustedes presos. Y entonces organicé muchos grupos de acción comando, acciones dentro de Cuba, lucha por los caminos del mundo. ¿Tuviste involucrado en la lucha por los caminos del mundo? Oh, sí, nosotros, hay que decirlo ahora, total, nosotros volamos 4 o 5 embajadas en diferentes lugares, Portugal, México, Canadá, Jamaica. Sí, luchamos mucho en eso. De ahí salió un super mártir, que era uno de los dirigentes del grupo nuestro, Juan Felipe de la Cruz. Háblanos, Juan Felipe de la Cruz. Bueno, Juan Felipe de la Cruz era un muchacho joven, brillante, universitario, talentosísimo, elocuente, orador, escritor, un alma limpia, noble, blanca y de un valor excepcional. Ahí estaba con nosotros Héctor Carbonet también, un gran hermano en toda la lucha esta. Un hombre muy sacrificado también. Y Juan Felipe fue a hacer una operación en París, porque estaba allí Ramiro Valdés. Y era una operación para liquidar a Ramiro Valdés. Pero lamentablemente, mi opinión, estoy seguro, convencido de eso, fue detectado y ejecutado. Pero como lo ejecutaron... ¿Fue asesinado? Sí, fue asesinado en un hotel en Abranville, París, cerca de París, donde lo amarraron. Eso fue en los años 70, 73, 74. Sí. Lo amarraron y le pusieron el mismo explosivo que él llevaba, lo volaron. Pero estaba amarrado porque le volaron las 2 piernas y los 2 brazos, que era una posición supina, vamos a llamarle. Y entonces yo tuve que ir a reclamar el cadáver de Juan Felipe. Una cosa interesante, no sé si tenemos tiempo para esa anécdota extraordinaria. Es un tributo que le estamos haciendo a Juan Felipe de la Cruz. Un héroe, un tipo de un valor excepcional. Yo le dije que no fuera. Yo le dije, me parece que esa operación no debemos hacerla. ¿Él fue solo esa operación? Sí, porque un cobarde que se llama Duney Pérez Álamo, que todavía está vivo aquí, se quedó en España con la excusa de que no podía atravesar la frontera siendo ciudadano americano. Y él fue solo. Pero ya él había hecho varias acciones y yo creo que ya lo habían detectado y yo le dije que no fuera. Pero él me dijo, mira, Tony, yo siempre he seguido las órdenes tuyas, pero yo quiero ahora que tú me dejes ir. No me cierre que... Y entonces yo dije, quizá un error mío, le dije, es verdad, siempre hago lo que... Tú estás haciendo lo que yo te digo, está bien, ve. ¿Aguanta? Porque pensé que era... ¿Tú consideras que fue detectado por el enemigo? Sí. Y que fue el enemigo quien detonó la bomba que lo mató. Sí. No que él se mató armando la bomba. No, para nada. Y entonces cuando yo llego allí, me dicen, bueno, tiene que ir a la oficina de lo criminal de París, no sé qué era. Y entonces era en un lugar relativamente lejos de París. Un castillo antiguo, castillo enorme. Llegué a la policía en la puerta, lo criminal de París. Y entonces llego allí y le digo, mire, yo vengo a reclamar el cadáver de una persona. ¿Y quién es usted? Yo soy fulano de tal, y aquí usted viene a buscar a fulano de tal. Cuando yo dije el nombre de Juan Felipe, aquello se movilizó todo esto, me llevan al inspector jefe de la policía de París, el que me recibe. Y entonces el tipo me sienta y me dice, ¿usted sabe francés? Entonces yo le dije, no, yo sé un poco francés, pero no para una conversación. Me dijo, aquí este detective que es de origen español, habla español y francés para ser el traductor. Y me dice, usted, pues yo siempre he creído, Pedro, que hay que decir la verdad, que la verdad abre más puertas. Tú dices una mentira, a los 5 minutos lo detectan. ¿Te van a descubrir?
ya entonces ya no tiene valor tu palabra. Y entonces el tipo me dice, ¿usted viene a reclamar el cadáver de Juan Felipe de la Cruz porque usted es familia de él? No, yo no soy familia de él. ¿Y quién es usted? Yo soy el jefe de él. Yo fui el que lo mandé. Ay, mamá. Cuando yo dije, yo fui el que lo mandé. Yo no salgo nunca de Francia. Y dice el tipo, ¿usted fue el que lo mandó? Porque claro, le habían encontrado explosivos. Explotó ese cuarto, esa habitación del hotel. Y le digo, sí, yo fui el que le ordené que viniera. Yo soy el jefe. Y dice el tipo, pero explíqueme. Le digo, nosotros estamos luchando por la libertad de Cuba. Usted sabe que Cuba, el Castro es comunista y esto que lo otro, esto que lo otro. Y el tipo me dijo, yo también soy anticomunista. Yo dije, me gané esa parte. Me gané esa parte. Ahí tenías un tanto, entonces por favor. me dice, hablamos, no me acuerdo exacto de la conversación, y me dice el tipo, bueno, un favor yo quiero de usted. Porque nosotros, al ocurrir esa explosión, sabemos que eran equipos, productos explosivos militares. Nosotros sabemos que ustedes lo han comprado en el mercado negro de París. Y nosotros necesitamos saber cómo es posible que hay en el mercado negro explosivos y tenemos que detectarlo. Usted nos tiene que ayudar en eso. Y le digo, no, eso vino en avión. No puede ser que hayan entrado por el aeropuerto de Gaulle C4. C4. Y yo le dije, se lo puedo. Ajá, porque entonces en esa conversación ellos me dicen, ¿quiere usted ver el cadáver de Juan Felipe? Estaba totalmente quemado, sin brazos, sin piernas. Entonces me enseñaron la fotografía del cadáver. Yo dije, voy a ver esa de un hermano querido, porque era un hermano queridísimo mío. Era un hombre joven, ¿no? Sí, el tipo gallardo, tendría 27 años, 28. Un artista en todo. El tipo, inteligente, bien parecido, brillante, noble, todas las capacidades que tú puedes imaginarte. Tenía una pérdida para Cuba. Y entonces me dice, pero nosotros necesitamos... porque yo le digo, no, eso vino. Y dice, no, eso no puede haber venido en el avión. Le digo, ¿usted tienen algo que quedó de lo que ocurrió en la explosión? Sí, tenemos un saco lleno de cosas. Bueno, tráigalo. Y allí en la oficina, que era enorme, llegó una gente, unos policías, y tiraron todo lo que quedaba quemado y destruido que había en la habitación con Juan Felipe. Y nosotros habíamos mandado los detonadores militares dentro de un radio grande que había llevado Juan Felipe. En vez de las pilas que traía el radio, ahí venían los detonadores. Y el explosivo, en aquella época había aquí se vendían muchas latas de crema de afeitar y cosas esas que se abrían por abajo con una rosca vacía, y ahí venían los explosivos. Y entonces cuando está todo en el piso, yo le digo, ahí están las pruebas, ¿ustedes no lo han visto? Y dice, no, ¿dónde están las pruebas? Y le digo, ¿usted ha visto un radio sin pila? Mira dónde están los detonadores. Las latas de esa crema que tenían rosca abajo, y ahí estaba la evidencia clara. El tipo dijo, caramba, se tocó la cabeza, la frente con las dos manos. Caramba, nuestra inteligencia no se dio cuenta de eso. Y dice, estamos tranquilos, sabiendo de que no hay aquí en el mercado negro explosivos. Y entonces el tipo me dice, me empieza a hablar, y yo le digo, no, imagínate, porque los franceses son como nosotros los cubanos, nacionalistas. Entonces yo le digo, no, yo la historia de Francia la conozco completamente, no sabré. Porque cuando hacen redactan un acta con toda la información que yo he dado y toda la conversación de todos allí. Y entonces me dice, ahora se la va a leer, se la va a traducir. Le digo, no, yo puedo leer francés. Y la leo completa. Pero usted lee. Le digo, yo no puedo hablar, pero sí lo puedo leer. Y entonces le digo, no, si yo soy un enamorado de la historia de Francia, de Luis XIV, de Napoleón, de esto, de no sé qué. Y los tipos con los ojos abiertos, iluminados, porque al hablarle bien de Francia, me los gané. ¿Y de Napoleón? Me los gané. Y entonces el tipo me dice, quisiera tener el honor de invitarlo a almorzar. Nosotros tenemos aquí una cafetería para los oficiales. Y es que la hora de almorzar, porque no nos permite invitarlo a almorzar. Mira, cuando yo llegué, aquello estaba lleno de altos oficiales de la policía. Y él me ha llevado, el inspector jefe de la policía de París, me ha llevado mesa por mesa para presentarme. Este es el presidente de Cuba. Este es el presidente de Cuba. Bueno, toda aquella gente, ahí es donde primera vez en mi vida yo comí queso brie. Y
terminado eso, yo no sabía el motivo, pero me dice, ¿y usted cuándo se va? Y dice, no, ya reclamamos el cadáver por la funeraria y yo me voy en un avión para Madrid y de ahí para Miami. Dice, nosotros lo llevamos. ¿En qué hotel usted está? Yo estaba en el hotel Intercontinental frente al Hotel Meurice, que era donde estaba el Estado Mayor de Montcholtis cuando la invasión alemana en París. Es decir, frente a donde estaba el Estado Mayor nazi en el Hotel Meurice. Yo estaba en el Intercontinental. Y le digo, en el Intercontinental, le dice, lo acompañamos. Y el jefe de la policía y el detective que era no te querían soltar. El hijo de español. Lo que no me querían soltar porque yo era un terrorista. Entonces no querían dejarme suelto en París. Y entonces, que te fueras volando. Pero fíjate qué cosa más interesante lo que nos pasa a los cubanos. Pasamos frente al Palacio de Versalles. Y como yo le había hablado de la gloria, pues, de la Malmaison y la tumba de Napoleón y todo, pero yo conozco toda esa historia. Y ellos se habían quedado candilados con mi conocimiento de Francia. Dice el tipo, señor Calatayud, yo quisiera tener un honor. Estamos pasando frente al palacio. Dice que usted me permita que yo le enseñe el Palacio de Versalles. ¿Oye esto? Primero, el Palacio de Versalles es gigantesco. Inmenso. Y el tipo es en medio de su trabajo, el jefe de la policía de París. Me dice, no, yo quisiera tener el honor de enseñarle a usted el Palacio de Versalles. Yo le dije, señor comisionado, señor jefe, usted no recuerda que yo he venido en una misión de luto a recuperar el cadáver de un hermano. ¿Cómo yo voy a hacer turismo? Y entonces el tipo dice, perdón, qué falta de sensibilidad la mía. Vamos para París. Entramos en París y entonces yo, inocente, pensando que ellos están actuando de generoso, cuando llegamos frente al hotel le digo, bueno, señores, ya ustedes han hecho bastante. Muchas agradecido, señor jefe. Me dice, no, nosotros te llevamos al aeropuerto. No, de ninguna manera. De aquí te vas. Ay, mamá. Entonces yo entro, pago, recojo, compré 2 botellas de champán, porque ¿saben? En esos hoteles de lujo tiene su refrigerador en cada cuarto, con cada habitación. Y compré 2 botellas de champán para regalarle una a cada uno. Las metí en la maletín que yo llevaba, pagué, me bajé y me voy con ellos al aeropuerto. Afortunadamente me fui con ellos al aeropuerto, pues yo no tenía reservación. Me hubiera quedado embarcado ahí. Y cuando llego, pues me bajan frente al aeropuerto y vuelvo a decir lo mismo. Señores, ya ustedes han hecho demasiado. La puerta lo Mira, esta botella para usted para que se la tome con la familia, esta botella usted para que se la tome con la familia. Me dice el tipo, no, nosotros te acompañamos hasta adentro. Afortunadamente, porque cuando llegué había una cola para el avión de Iberia, gigantesco. Pero el tipo sacó inmediatamente su carnet y dijo, jefe de la policía, este señor va en primera. Se tiene que ir. Va en primera y es el primero que va a entrar. Y entonces yo vine en primera hasta Madrid. Madrid. Y de ahí vine para acá. O sea, que has tenido una lucha constante en contra de la dictadura castrista. Honestamente, porque te decía de mi juramento por todo, pero cuando el grupo de Yarí se fue para Cuba, lo despedimos en medio de una tormenta que había aquí. Lo despedimos en una casa de seguridad que teníamos, que Julio Ramos, que estuvo preso también, era la casa de él. Y cuando ahí estaba Jorge, pero Jorge no quiso hablar. Entonces yo fui el que hablé despidiendo al grupo y planteando las cosas que había que plantear. Y entonces el que respondió no fue Yaré, fue Paco Cid, que era un hermano mío. Y dijo, no, nosotros sabemos que vamos a una operación suicida, pero lo que yo quiero y nosotros queremos es que nunca ustedes se rindan, que sigan peleando por la libertad de Cuba. Yo le digo, tienen mis palabras y la he cumplido. Tony, te felicito. Gracias, hermano. Te felicito. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en estas Cuba Encuentro de la Memoria que dirige nuestro director Wenceslao Cruz. Gracias a Tony Calatayud por su gentileza. Por razones de tiempo, Tony tiene mucho más que contar, pero por razones de tiempo tenemos que terminar. Gracias nuevamente y les reitero mi gratitud a Tony. Gracias, hermano. Gracias a ti, un privilegio. Gracias.